Hola, buenas tardes. Ignacio, empezando con las impertinencias, ya vi algo en el texto que pusiste presentando el libro que me resultó curioso. Cuando tú planteas lo que pueden ser los modelos de fuga, ¿no? Voy a uno, habría varios, leeré con interés el libro, pero este que he podido detectar, que me ha resultado pues curioso, y es que tú has dicho, y lo has repetido varias veces en tu presentación, que en esas oposiciones que juegas entre el norte y el sur, lo masculino y lo femenino, la civilización y la barbarie, parece que privilegias algunos sobre otros dentro de esa oposición, y has destacado lo femenino, varias veces, por lo menos 3 o 4. Y claro, a mí me resulta extraño, porque si realmente lo que estás pretendiendo es ofrecer una especie de discurso intempestivo, teniendo en cuenta que lo femenino se está poniendo como el desarrollo más logrado de una virtud civilizatoria, no entiendo por qué. Entonces, ¿por qué no es lo masculino, que es la barbarie, que es lo que se pone realmente en los tiempos que corren como lo que está fuera de cualquier elemento de construcción moral, lo que rebasa la corporalidad, el cuerpo enfermo, el cuerpo dañino, el cuerpo violento, el cuerpo salvaje? La única corporalidad ahora es la masculina. Las mujeres no tienen cuerpo, son ángeles. Entonces me ha resultado extraño eso. Ya leeré el libro y... Sí, gracias. A ver, como he dicho, he prometido que no voy a escribir ninguna pregunta tampoco esta. A ver, yo soy un hombre, quiero decir que de vez en cuando digo no, y que no tengo ningún problema con la violencia justa que hay que ejercer aquí y allá para que las cosas funcionen o para que la vida siga. Por una parte eso. Por otra parte, cuando me refiero a lo femenino, pero no solo en ese punto, sino en otros, si aparentemente se privilegia un polo es porque se da por supuesto que un polo, en este caso lo femenino, encierra a los dos. Es el hombre el que salió de la costilla de Adán, y cuando me refiero a lo femenino, que quizás lo menciono explícitamente muchas veces o no, no lo sé, tiene poco que ver con el feminismo que circula, me refiero a un tipo de vivencia que se puede dar también en los varones que consigue descender de la identidad a una existencia que da a luz lo sensible desde la nada. Lo femenino es, en cierto modo, esta potencia de las hembras y de los varones de dar a luz un cuerpo o rehacerlo, si quieres, desde la nada. Entonces, lo femenino es una forma de nombrar esta potencia humana, hoy en día más viva en los países pobres que en los ricos, de generar formas de vida desde la pobreza inevitable de la vida, desde la oscuridad inevitable de la vida, desde el fragmento de noche que le damos. En ese sentido, pues ya digo, no creo que el libro, aunque empieza con guiños un poco de este tipo, tienda fáciles puentes con las modas en curso. ¿Me explico? Esa dirección. Dale una pequeña oportunidad y ya verás cómo encontrarás 1000 puntos de polémica, pero no vas a sentirte precisamente presionado hacia una feminización contra la natura, en el sentido que le exija al ser humano, hombre o mujer, eliminar la violencia sin la cual no somos nada. ¿No hay más preguntas? Sí, Gallo. Era una pregunta, pero bueno, es muy... no sé, es la que me ha venido a la cabeza. También con algunos de los textos que he ido leyendo, algunos. Pero vamos, es en relación con la lluvia oblicua. O sea, me ha parecido muy bien esa expresión de la lectura oblicua, que es lo que suele hacer los profesores, de leer de manera oblicua para ver el tema aproximado, sino en el concepto de Lucrecio, o sea, en el concepto de esa lluvia de lo aleatorio, de lo azaroso,
pero que genera un cierto orden o un cierto caos también. Y me ha llamado mucho la atención esa relación entre la catástrofe supuestamente aparente, de lo que se pone como digamos de pantalla, frente a la tragedia interna, que sería aquello a lo mejor a lo que no nos atrevemos a mirar a los ojos, a esa tragedia interna que es la que tenemos cada uno en nosotros y cada uno en relación con los otros. Y nada, pues era eso, la lluvia, que es un poco como el encuentro y el encuentro de esas dos imágenes. Pues muchas gracias. A ti, Teodoro, a ver, primero el título es culpa de mi cuñado, que me habló de un poema, un fragmento de Mayakovsky, me gustó, donde Mayakovsky hablaba de un verso en prosa de caeré sobre vosotros como una lluvia oblicua, es decir, una lluvia para la cual no hay paraguas. Me gustó la imagen, no conozco el poema de Pessoa. En todo caso, el título tiene que ver con esta voluntad de analizar al sesgo, al biais, incluso lo aparentemente transversal y alternativo, sobre todo eso, que creo que es el poder que nos domina. El sistema es alternativo, el sistema es trans, entonces todo el libro intenta, digamos, atravesar, destrozar, destruir, atacar, como queréis decirlo, al sesgo, toda esta lógica de lo transversal para regresar a una ley de la gravedad que es clave según el texto, según la experiencia de uno. Y después, el título tiene que ver también con una necesaria alianza con los elementos, un nuevo pacto, una nueva alianza con los elementos, con los huracanes y con la lluvia para librarnos de la protección que nos mata lentamente. El título va por ahí. Y después, en relación a lo que decías, bueno, ¿qué ocurre? Pues que la idea es que la Tierra, incluso la Tierra, ha de estar enferma, todo ha de estar enfermo, los rusos, los árabes, los judíos, los negros, media África, media China, para que no se vea nuestra enfermedad. Este es el juego. El libro intenta, con toda la violencia de la que es capaz, con toda la mala hostia de la que es capaz, desentrañar este juego letal que Occidente, el mundo elegido, porque se sabe que Dios lleva haciendo demasiados siglos, para la desgracia de sus miembros y de las víctimas de nuestras deliciosas bombas de fragmentación. Por aquí. Aquí. Muy buenas, Ignacio. Un saludo a todos. Quería preguntar, has dicho ahí que querías preguntas provocadoras y todo eso, incluso San Mars decía que la crítica debía ser a Domini, entonces pues por dar así un poquito, a ver si qué tal te parece. También se ha hablado, ¿no? Yo el libro no lo he leído aún, pero se ha hablado de que bueno, hay un capítulo sobre el tema de la experiencia, la percepción, cómo eso se puede pensar. También, no sé, me ha interesado pues, en los meses anteriores ver tu actividad en Twitter, por ejemplo, ¿no? Has hablado también de la dictadura de la actualidad, de la crítica que hacía Krauss también, ¿no? al periodismo. ¿Cómo notas esa influencia en ti, que eres un tuitero, podemos decir así, consagrado últimamente? ¿Cómo eso? No, sí, tienes ahí una actividad intensa, ¿no? Quiero decir, no Y habla siempre con... Entonces, a ver, ¿cómo eso te ha influido, no? Que, por ejemplo, ha habido mala leche que se ha disipado a través de ese tipo de canales de la actualidad, ¿no? De la cultura, de lo que sea, ¿no? A través de ese tipo de medios. A ver, no solo Twitter, es decir, no podría narraros ahora la cantidad de corruptelas en las cuales estoy implicado, porque si no, no estaría aquí tampoco, es decir, micrófonos, personas, palabras equívocas, salas, aire climatizado, es decir, que el demonio es parte de mi vida diaria, con o sin Twitter, y Twitter no ha puesto absolutamente nada, es una maquinaria bastante idiota y bastante inocente en relación a la maquinaria en general, en la cual estoy con una mano. Tenemos dos manos. Una debe estar en el reino del César. Si una mano no está en el reino del César, no podemos hacer nada, ni siquiera ser anarquistas. Un anarquista necesita paredes y columnas para poder localizar. Y otra debe estar, este es el problema, y esta es la mano que falta, otra mano debe estar, otro hemisferio cerebral, en aquello que está demonizado sistemáticamente. No solo por Twitter, sino por toda nuestra maquinaria social. Entonces, uno se ha empeñado, sin caer en la esquizofrenia, aunque a veces la roza, en tener dos manos muy separadas en las cuales, en ese trastorno bipolar consentido, una con frecuencia no entiende lo que hace la otra. Entonces, soy una prostituta,
El prostíbulo Twitter es uno más de los que frecuento, con frecuencia pagando yo la cama, pero no pasa nada. Es decir, que sin, como diría el Evangelio, ahí donde abundó el pecado, abundó la gracia. Poco estamos en esa vía. En serio, sin comprometerse con la mugre. Incluso decía, fíjate lo que decía Pasolini de aquellos tiempos tan heroicos más que estos, hablando de los fascistas. Decía él, incluso es fascista considerar a un fascista únicamente fascista. Hasta en un fascista hay que encontrar algo de la fuera. Porque si no, ¿qué pasa? Vas a hablar con los tuyos siempre, con los convencidos. Uno de los problemas, para mi gusto, que tendría nuestro queridísimo Comité Invisible es que se conforma demasiado con los neoelegidos. Y yo estoy de acuerdo, son estupendos, pero a veces les falta vulgaridad. Sin la vulgaridad, sin la mugre de la vulgaridad, como sin Twitter no somos nada. Ni santos, ni putas, ni demonios. Y esto bordea la desaparición de la especie, que además ya estaba garantizada. ¿Pero qué llama vulgaridad, Ignacio? ¿A qué llama vulgaridad? Pues no sé. En ese sentido estricto. Claro, no sé en qué sentido lo empleaba antes Esther, creo que con dos sentidos quizás. Yo tengo una excelente relación con la vulgaridad. A mí me ha salvado, o sea, estoy aquí gracias a la vida ordinaria, que no sabe nada de Kant ni de Benjamin, pues a la existencia corriente de las personas que lo saben todo sin haber leído nada. ¿Y eso te parece que es vulgar? Me parece que es maravillosamente vulgar. Dios está ahí. Ya, pero bueno, creo que habría que buscar esa palabra, ¿no? Me gusta la palabra vulgaridad. Yo soy muy vulgar. Tiene connotaciones muy negativas, ¿no? Todo en mí tiene connotación negativa. ¿Cómo no? Sí, no, a ver, el libro está lleno de cosas, de palabras equívocas. La palabra vulgar es equívoca, la palabra belleza es equívoca, la palabra Dios es equívoca, la palabra Nietzsche es equívoca, la palabra negatividad es equívoca. La palabra vulgar me gusta. ¿Pero por qué me gusta? Porque la buena relación con el mundo elemental, precultural, atrasado, no urbano, no ilustrado, no autoelegido, etcétera, 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 a mí me ha salvado la vida. Y yo estoy con la barbarie. Y estoy con Pasolini también cuando decía que la barbarie es la palabra más hermosa del mundo. Estoy con eso. Sí, pero tú, perdón, Ignacio, estás introduciendo también una separación que dices que quieres eliminar. Entre... Pero tú estás introduciendo... No, es que eso era un comentario. Que ahí tú estás introduciendo una dicotomía absoluta, ¿no? Que no. Estás separando entre lo vulgar, lo ilustrado, eso siempre lo ha roto la poesía, como ha dicho muy bien Paco en la presentación, ¿no? Acabando con el poema magnífico ese que he leído, ¿no? Es decir, eso está roto también, lo ha estado siempre ancestralmente. La idea en el libro es que no, porque igual que, a ver, esto es sencillo de explicar y difícil de explicar, igual que el niño, el león cabe en el niño, las figuras de Nietzsche, la agresividad cabe en la calma del niño, y sin embargo, el niño no cabe en el león, del mismo modo, lo ilustrado, lo oculto, cabe en lo vulgar, y lo vulgar no cabe en lo oculto. Hay en lo vulgar, en lo ordinario, en la vida común, en la soledad común, llámale X, todas las palabras son equívocas, una inmensidad mortal de la cual la urbe, la sociedad civil, los rascacielos, nuestra voluntad de elevación, nuestra velocidad de escape, no quiere y no sabe realmente nada. Entonces, uno está como el otro polo que encierra a lo social, Twitter incluido, como un juguete. Twitter es un juguete para lo vulgar. Lo vulgar, sin embargo, no cabe en Twitter. No sé si me explico. Son palabras, de acuerdo que engañosas, pero la idea no es tan extraña. Igual que yo podría decir, de hecho lo digo, que el hombre cabe en la mujer como la mujer no cabe en el hombre. ¿Por qué? Porque hay una potencia mortal en la mujer que le permite reabsorber al hombre. Y esto no ocurre en el varón. Hasta que de aquí y allá hace un gesto, un giro. ¿Me explico? Es decir, bueno, sí, es lo que llamamos varón o lo que llamamos mujer, ¿no? Sería. Claro, pero quiero decir que la destrucción de posiciones, la destrucción de construcción o crítica de posiciones, que es una tarea interminable, porque cada día partimos de otra posición nueva, este libro cree que debe hacerse poniendo todo el plano de inmanencia que encierra el otro polo en un punto. La urbe cabe en la tierra no cabe en la urbe. La cultura cabe en lo vulgar. La vulgaridad, la bendita vulgaridad de Dios no cabe en la cultura. Excepto en lo que ya no es cultura, que es Hernández, Rilke, Silvia Plath.
cabe la poesía, caben... Es que si no, ¿qué es? Ignacio, es eso, efectivamente, ¿no? Y ha cabido siempre, además. Ya que tengo el micrófono, voy a preguntarte, ¿este somos continuo que tú utilizas, o sea, esta primera persona en plural, somos, ¿qué nombre ese somos? ¿Nos nombra a nosotros, los occidentales, europeos, y, ¿no? ¿Qué nombra? ¿Nombra lo que podemos ser, lo que hemos sido? ¿Qué nombra ese somos? Puede nombrar lo peor. Puede nombrar lo peor en el sentido de que puede nombrar la imbecilidad que somos, la estulticia que somos, la inacción que somos. ¿Quiénes son? Sí, puede nombrar aquella, pero en general, creo que en la textura del texto, el somos nombra la hermandad a la cual se refería Paco. La soledad común de la especie. Somos este tipo de, digamos, comunismo neuronal que es odiado por el sistema, extrema izquierda y extrema derecha incluidas, y que sin embargo es parte fundamental de esta filosofía, absolutamente discutible, contradictoria, problemática y compleja y demás. Pero ese somos en general debería nombrar esa comunidad que no necesita título ni pertenencia. Puede aquí y allá, ya digo, nombrar lo peor, cuando yo soy lo peor, somos una panda de idiotas, nosotros 7, pero en general, ya digo, creo que si habla de proliferación, esa proliferación se refiere a la soledad común de la especie, es decir, la hermandad a la cual se refería Paco antes. Pero en fin, el libro habría que releerlo yo también para ir viendo... Por favor, disparad a matar, veo poca sangre todavía. Cállate, vulgar, que eres un vulgar. Bueno, gracias por esta intervención, ha estado muy bien. Especialmente voy a ser un poco pecar de fan y Esther ha estado brutal, ha sido espectacular. A Ignacio solamente, las personas que estamos aquí, se ha oído mucho la palabra dicotomía, dialéctica, en diferenciar, en la equivocidad de las palabras, pero que al fin y al cabo, digamos, que podríamos decir que el libro también es una especie como de intento de positivar, en el sentido de dejar constancia y generar un conocimiento no, pero como documentar una vivencia que en realidad no es documentable, ¿no? En el sentido de ¿qué pretensión tiene el libro? Se presenta estas dicotomías, presenta este ritmo dialéctico que se ha comentado en las intervenciones, pero que al fin y al cabo eso parece también es un relato ficticio o una especie como de construcción fictiva de pues, la vivencia de la realidad, del día a día y de ese somos que se está hablando ahora, de ese sentimiento solidario que tenemos en común. Entonces, no sé... ¿Sirve para algo el libro, Ignacio, al final? ¿Sirve para algo o va a ser como otros libros de filosofía que luego... para vestir la estantería? A ver, si decís intento... Pero bueno, si no me decís, no pasa nada. A ver, el libro... Vamos a ver, el libro yo creo que solo es comprensible para la gente que ha tenido un accidente, por así decirlo, por decirlo en términos un poco informativos. Es decir, la buena gente, encantadores amigos míos con frecuencia, que ha tenido la mala suerte, ellos le llaman buena suerte, de discurrir por la vida sin choques traumáticos que pasen a la conciencia, pues claro, el libro es una colección simpaticísima de refranes, aforismos, un poco agotadora, enorme, y poco más que eso. Una curiosidad cultural, que está bien ahí en la estantería, yo os lo recomiendo en la estantería, pero es un adorno más como otro cualquiera y pues, nada de nada. Es parte de la espuma. Ahora bien, el libro, como ha nacido de una experiencia que en mi caso es traumática, de manera prenatal, no voy a dar detalles ahora, y está escrito con esa sangre de lo traumático, es un libro que, conforme se escribió y conforme me reescribe, ahora hablar de él, libera a los que lo escuchan de esta fe pérfida que nos envuelve. Pérfida porque afirma continuamente que la salvación está en la elevación, la salvación está en la separación, la salvación está en un escape, cuando hay otra sabiduría muy antigua, oriental y occidental, de la cual el libro
al cual el libro se refiere, que dice justamente que lo contrario, que la salvación únicamente consiste en apresar la perdición, en punto clave. La poesía es un ejemplo de esto, pero hay otros ejemplos de esta arma de tecnología punta que consiste en darle cierta durabilidad a un accidente que ha ocurrido en principio con un aire fatal. Entonces, el libro tiene este carácter liberador. Ahora bien, es una liberación que es ardua, es larga, es compleja y no funciona sin costes. Pero en la, digamos, relativamente a tu pregunta, tiene toda la razón. El libro no va a servir para nada. Es decir, porque posiblemente, en uno de los casos, que tampoco va a ocurrir, si fuese una cosa que funcione y se vende, pues sería un objeto cultural más. Es decir, algo muy alejado de lo que estoy defendiendo. Pero ha nacido de esta medicina radical de abrazar el mal y debería funcionar así en el lector. Que no es distinto al autor, en cuanto el libro circula. Y después, esto es así porque en el libro continuamente huye de la positividad edificante. El libro odia lo positivo. Cree que hay una falta tremenda de negatividad en el mundo. Falta que nos enferma. Es necesario reactivar un pacto con el diablo de lo negativo. Con todo aquello que odia la imbécil cultura angloamericana que nos ha invadido. Entonces, en ese sentido, el libro es profundamente afirmativo como lo es una abuela o un niño. No le teme a la muerte, no le teme a lo peor, vive cara a cara con lo peor, trata como un juguete a lo peor, a lo que llamamos lo peor nosotros, pero, ya digo, es una andanada constante contra la positividad, contra esta hipertrofia de la positividad, que es de hecho el cáncer. El cáncer viene de esta hipertrofia de la positividad. El cáncer de nuestro mundo no es lo que pueda yo tener o no los huesos hoy o mañana o pasado, sino esta proliferación, esta educación en la diversidad que nos invade, que nos impide caer en la gravedad que nos permitiría volar, cada cual la suya. No sé si me explico. Tiene este efecto, este carácter, si quieres, chamánico, primario, pero hay mucha filosofía que ha sido así. Nietzsche es así, Leibniz, te invito a leerlo, es así, y es fundador de la modernidad y genio de la matemática, y muchos nombres propios. El Lispector es absolutamente así. Todas las novelas del Lispector son una propuesta de cura, pero te bajan al infierno a la segunda página, ¿ya? Entonces, querría estar con ellos, pertenecer a esta legión de sanadores con el mal. No sé si te he respondido. Sí. Yo no querría desalojar de esta comunidad a los que no habéis tenido ningún trauma ni nada parecido. Yo creo que en el libro no solo podéis encontrar, tal como lo ha planteado, en el libro podéis encontrar vuestro propio trauma, o sea, vuestra iniciación al trauma y una guía perfecta para entender el trauma. O sea que no creo que se reduzca la comunidad de posibles sectores a los que han tenido un trauma, porque, en fin, digamos que el libro va a lo traumático que hay en todo ser. Se dirige a lo traumático que hay en la pija más pija, en el pijo más pijo. Como un poco decía antes Pasolini, es disparatado considerar a un fascista solamente fascista. Tiene que haber en él algo del orden de lo terrenal traumático que nos permite hablar o condenar la muerte mientras hablamos con él. Hay una cosa que me recuerda a la canción de un canto del Lispector. Hay una cosa maravillosa en este mismo sentido que dice ella: ¿soy un monstruo o esto es ser un ser humano? ¿Perdón? ¿Soy un monstruo o esto es ser un ser humano? Me ha recordado que lo que has dicho de fascista. Preciosa frase. Sí, hola, buenas noches a todos, gracias. Por aquí. Vale. Nada, llevo un tiempín leyendo tus escritos, tus obras y todo lo que publicas, lo cual es una gozada y gracias. Siempre la sensación que he tenido es que, digamos que vas haciendo ondas entre la poesía y la filosofía, cosa que me encanta, por un lado. No es netamente filosofía, no es netamente poesía, y creo que ahí reside un poco lo que tú hablas de ser un agente doble, saber fluctuar entre ambos términos, hablar dos idiomas, si puede ser 3 o 4 mejor. Y mi percepción de lo que he ido leyendo en estos años es que este último libro, a diferencia, por ejemplo, de Ética del Desorden, que tiene un vuelo mucho más grave,
y entiéndase grave como se pueda entender. Sin embargo, en este caso, te percibo, yo al menos, y quizá me equivoque, y seguramente así sea, que tiene un vuelo más poético de lo habitual en tus escritos. Mi pregunta va por ahí. ¿Esto es como un canto del cisne, colofón? ¿Tendremos más cosas tuyas? Pregunto, simplemente por mera curiosidad. Gracias. Yo siempre me siento mal también hoy, pero vamos, me parece que aún me quedan unos años, por lo tanto es difícil que como insinuaba Manuel, que mi patología pare de enviar dardos. A ver, yo entiendo, pero es difícil entenderlo porque estás demasiado cerca de él, que en Ética del Desorden había una filosofía fundamentalmente afirmativa, digamos, donde se sentaban las bases de otro modo de vivir, de otro modo de ser y de pensar, y aquí se da por supuesto eso, y el libro, sin dejar de ser poético, querría ser mucho más agresivo que Ética del Desorden. Agresivo contra el orden habitual de las cosas, el progresismo medio que nos rodea, etc. Entonces, y de todas formas, la palabra poesía y el calificativo, incluso con buenas intenciones de poético, es muy equívoco. Hegel es poético. Hegel es poético, muy poético, tanto y casi como Schelling, y sin embargo, hay toda una precisión. Hay una precisión altísima de la poesía que es prácticamente incomparable a ninguna otra ciencia. La poesía es la ciencia paradójica del ser único, se dice por ahí. Y creo que hay una precisión en lo poético que no se puede alcanzar por otros medios. Y hay también una precisión bélica en lo poético, un corte, una capacidad de corte, de herida en lo poético, que establece un antes y un después que es difícil lograr por otros medios. Es difícil que Rilke o Hernández hayan hecho más daño y hayan salvado a la vez más vidas que otros personajes digamos, más prosaicos. La poesía es mucho más peligrosa que lo prosaico. Por lo tanto, también más, digamos, salvador en ese sentido, pero porque te acerca, digamos, a la fuente del mal y descubre una palabra en la fuente del mal. Entonces creo que, pero bueno, me encantaría que hubiera otras opiniones sobre el libro de aquí a un tiempo. Yo entiendo que este libro da por supuesto el otro y se dedica un poco a disparar más y más alegremente y más impertinentemente y más angustiosamente que el otro texto. En ese sentido, el libro, si viviésemos en un país vivo, cosa que yo dudo un poco a veces, pues, no sé, podría llevarme a la cárcel, qué sé yo. Yo tengo frases, por ejemplo, la frase que me parece simpaticísima y que no es mía, de que estamos consiguiendo que a través del inglés se consume una solución final a la especie que en alemán no se consiguió. Esta idea, que os juro que no es mía, la he robado a algún lado, pero que la suelto 2 o 3 veces, pues no sé, yo no sé cómo ya no me ha llamado la atención. Creo que el Ministerio de Interior francés es un poco más inteligente. Estoy esperando algún tipo de represión que me haga célebre, pero no va a ser fácil. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Hola. Por establecer entre nosotros un juego un poco aristocrático, y visto que además te pones del lado del vulgo, he oído a Paco decir que en el libro llevas a cabo, por utilizar estos términos un poco vagos, una crítica feroz o una crítica despiadada hacia algunas profesiones que ponen la actualidad en el centro de la vida de cada uno de nosotros. Y el juego que te propongo, que ya digo, es un poco aristocrático, es si podrías darnos a conocer cuál sería el escalafón jerárquico de una posible, digamos, afectado de cabezas dentro de esas profesiones, pensando en que pueda darse una revolución, como la francesa, por ejemplo. Es decir, si del pensamiento vamos a pasar al acto verdaderamente violento, si vamos a hacer del asesinato una auténtica pasión, y por supuesto del asesinato político, ¿no? O del asesinato civil. Yo pondría, por ejemplo, a los periodistas y a los arquitectos en la parte, digamos, de arriba, para quedarse sin cabeza lo antes posible. Gracias.
Soy periodista yo y aquí hay un arquitecto también. ¿Qué se lo va a hacer? No voy contra vosotros, voy contra la profesión. Entonces, ¿sabes? Bueno, me quedo aquí, al menos de momento. Gracias. A ver, creo que te he entendido, Eugenio, pero siempre tenemos, entre otras, esta discusión. A ver, primero, la palabra violencia es la palabra más corrompida del mundo, más que la palabra vulgaridad. La gente en general, bueno, la gente, los que cortan el bacalao entienden que tiene que ver con la sangre, el estallido y los ruidos y el espectáculo, y con frecuencia es otra historia. Yo no veo contra quién disparar, francamente. Si queréis hacer la revolución, disparad contra mí. Ya he dicho que no solo estoy en Twitter, sino que soy una auténtica puta. Y además, de la peor especie. O sea, que ya digo, tengo todos los corruptores del mundo. ¿Por qué no disparas contra mí? ¿Qué me ocurre? Porque además, también soy periodista de vez en cuando. Entonces, a ver, no puedo, si te he entendido, no sé si hablabas del todo en serio, medio en broma. Primero, no establecería ninguna jerarquía de blancos a batir. Porque no, el problema lo dice muy bien el Comité Invisible de este orden social, de este orden político, es que ha arrastrado a la medva de las subjetividades. El problema gravísimo es esto. El texto ese precioso que os recomiendo vivamente, está en la red, I am what I am, soy lo que soy, explica perfectamente cómo el poder es por fin inmanente en el sentido de que arrastra a millones de gente normal que consiguen huir del peso de su existencia para ocupar un lugar bajo el sol que funcione. Entonces, el problema es este. No que haya periodistas o no haya, no que haya políticos o no. Eventualmente cualquiera de nosotros puede ser periodista aquí, político allá y no pasa nada. No sabría contra quién disparar, pero vamos, se me ocurre que contra mí. Pero ya digo, no, el libro para nada, si tiene algún defecto que roza lo jurídico, que a lo mejor sí, no va por ahí. No defiende... Es muy respetuoso con las personas y muy agresivo con los espectros que nos recorren. Pero con las personas muy respetuoso. Yo creo que hay mucha gente de derechas, de extrema izquierda y de centro ingrávido. Respetable, muy respetable. Por más que aquí haya alucines como ellos, pero también pasaba con mi madre y me pasa conmigo. Entonces, ya digo, no sabría contra quién disparar. Si se te ocurre algo, puedes decirlo aquí o quedamos después. Pero yo realmente no sabría contra quién disparar. Yo lo siento si... Así no te van a reprimir. Siento si se ha podido interpretar mi presentación en un sentido hostil hacia una profesión. Yo lo que estaba haciendo hincapié es que Ignacio señala la actualidad, digamos, como sucedáneo de la presencia real, de la presencia directa y de la comunión entre las personas, ¿no? Por supuesto, hay un periodismo que procura establecer ese tipo de comunidades y va además en busca de la verdad, en busca de la exaltación de la realidad, pero siento si se me ha podido interpretar en ese sentido, ¿vale? O sea, yo creo que, como ha dicho Ignacio, si tenemos que poner la cabeza más alta, pues quizá la cabeza más alta que deberíamos poner para que sea la primera elegida sea la de cada uno. ¿Vale? Yo creo que el sentido del libro es ese, además. O sea que... El libro dice una cosa gravísima. El libro continuamente dice que la represión, la policía, ha tomado hoy en día un cuerpo informativo. La información es la represión. Entonces, mientras no limitemos la información, estamos vendidos, entregando nuestra alma, ni siquiera al diablo que tenía su dignidad, sino a la niebla. Entonces, esto es gravísimo, pero esto nos incumbe a todos. Me incumbe a mí como antiperiodista, pseudoperiodista. No solo incumbe a un cuerpo particular y determinado, que de acuerdo que a veces se hace particularmente odioso, junto con los políticos, sino que incumbe a una lógica general, que invade todos los estamentos de la vida social. Es difícil encontrar algún radical que no esté seriamente contaminado por esta lógica informativa, que es terrible. Me parece que es el colmo de la policía. Por eso no lleva uniforme ya. Se ha confundido con el colorín de nuestras chaquetas. Esto es tremendo, es una noticia tremenda. Una noticia no publicable en ningún lado, tremenda. Esta noticia acerca de lo que son las noticias. Pero, ya digo, si te he entendido, Eugenio, no comparto, no veo hacia dónde. A pesar de que era bueno con las armas y tal en mi juventud, no se me ocurriría hoy en día más que darme en un pie.
¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias, de verdad. Lo he pasado...